What if one of the world's most extraordinary foods has been hiding in Colombia's Andes all along? Purple, red, black, even blue. These native potatoes are inspiring an ambitious vision, developing foods that could one day nourish astronauts in space. The surprising part? Many of these native varieties were on the verge of disappearing forever. Today we're visiting the people who decided that wasn't going to happen. Tesoros Nativos es un proyecto de triple impacto social, ambiental y económico, donde le da valor a la papa, a los tesoros de la tierra. Nuestro lema principal, rescatamos las papas perdidas. ¿Por qué hablamos de las papas perdidas? Porque antes del 2008 casi nadie hablaba y nadie consumía las papas nativas. Y estas papas, justamente ya hoy día, por el trabajo que hemos realizado de encontrarlas, cultivarlas, tenemos la oportunidad de disfrutarlas en nuestros platos en Colombia. Pues hay aquí en Colombia más de 1000 especies. Y acá como proyecto tenemos en sí 62 variedades, las que hemos rescatado. If Colombia has more than 1,000 potato varieties, why do stores sell only a few? Commercial farming favors potatoes that are uniform and produce higher yields. Many native varieties grow at high elevations under specific conditions, making them harder to commercialize. By 2008, many of these varieties were already disappearing. Pero resulta que un buen día nos encontramos con doña Rosa Jojoa, que es de Nariño. Ella no la entregó porque tenía ya más de 90 años. Ella decía, ya no tengo salud para cultivarla, ustedes sigan cultivándola. Y ya hoy día pues venimos conservándola. That's when Tesoros Nativos was born. What started in 2008 as a family effort has become one of Colombia's leading conservation projects for native potatoes. Today, the initiative works with more than 50 farming families across Boyacá. Instead of simply collecting seeds, they keep every variety alive by growing them season after season. Because unlike museum artifacts, these potatoes survive only if someone keeps planting them. Cuando uno habla de conservación, estas papas no se pueden guardar en un cajón. Es decir, no podemos esta papita tenerla aquí, abrimos un cajón y guardamos, no. Tenemos que estar constantemente cultivando. Es decir, 20 años cultivando, sembrando, cuidando. Y que la papa es un tubérculo que lo rescataron los muiscas, que lo cuidaron ellos y que para nosotros esta cultura indígena es muy importante porque por nuestras venas corre sangre indígena que hace que nos sintamos orgullosos de esta tierra y de este lugar tan importante como es Ventaquemada. At nearly 2,800 meters above sea level, the Potato Biomuseum sits on a 9,000 square meter farm overlooking the Andes. Opened in 2020, it isn't just a museum. It's a living collection where visitors can see dozens of native varieties growing in the soil they have adapted to for centuries. Ventaquemada es un municipio muy hermoso y siento que todo el mundo pasa por la BTS, pero muchas veces solo come arepa y gallina y se va. Pero no se da cuenta que en Ventaquemada hay mucho por ver, mucho por explorar y tenemos lugares importantes que rescatan la cultura campesina, como lo es el Museo de la Papa Nativa. Entonces, la invitación es a que vengan, lo conozcan, sepan cómo es el proceso de las papas, que no solo están empaquetadas y llegan a la mesa, sino que tienen un proceso de sembrar, de agacharse del asadón, de recoger, y que todo esto hace que le da como ese valor extra. Saving potatoes isn't the hardest part. Saving the next generation of farmers is. Tesoros Nativos believes conservation only works if farming becomes profitable, giving young Colombians a reason to stay. Without efforts like this, native potato varieties could disappear within a generation. Bueno, en Tesoros Nativos están
involucradas y aliadas más de 50 familias campesinas. Ellos se benefician porque nosotros les brindamos la semilla, ellos siembran en sus propios terrenos y allí 4 meses y medio después tienen sus cosechas y como es una alianza, nosotros adquirimos esas cosechas y se las ayudamos finalmente a entregar a los chefs y a las cocinas de todo el país. Es papa orgánica, cuidada acá sin químico y pues realmente también tiene antioxidantes, entonces es muy importante y la verdad que es un orgullo sentirnos boyacenses y que rescatamos nuestros tubérculos ancestrales. For the project's director, this mission is personal. A fifth-generation potato farmer, she left a corporate career to return home and lead her family's project. Today, she's helping protect Colombia's biodiversity, culture, and the future of its native potatoes. El valorar cada semilla, cada tubérculo andino y poder cuidar a estos tubérculos y gracias a ellas es que hoy en día nosotras como mujeres campesinas también podemos cultivar, sembrar y poder tener en nuestro plato y ofrecer no solo a Boyacá sino al mundo estos tubérculos andinos. The future of these potatoes reaches far beyond Colombia. They're already used in snacks and craft beer, while researchers are developing native potato flour for new food innovations. Hemos hecho un proceso de innovación y transformación de estas papas, ¿sí? Es decir, hemos convertido esta papa en cerveza, hemos convertido esta papa en snacks, ahora queremos convertir esta papita en harina o puré de papa para alimentar a los tripulantes de la NASA, ¿sí? Porque pues los alimentos para estas expediciones fuera de la tierra necesitan que sean de altos contenidos nutricionales, pero principalmente antioxidantes, y qué mejor que este gran alimento que tenemos y que hemos descubierto, que son la papa sangre de toro. For centuries, these potatoes helped feed the people of the Colombian Andes. Today, they may help feed the future. But first, they have to survive the present. La papa en Boyacá le ha dado la educación a muchos hijos de campesinos, le ha dado su vestir, su alimento, el sustento diario. Lo de la siembra de la papa es muy importante para Boyacá porque es uno de los productores más grandes y es como este trabajo que hacen a diario nuestros campesinos, que uno se levanta temprano, que madruga, que cuida el cultivo, que no es un trabajo de un día ya, sino que hay que estar pendientes mirando cada proceso. If you want to discover the stories shaping Colombia beyond the headlines, subscribe to Colombia One. Hoy Colombia One llegó a conocer la labranza, donde la papa nos une con trabajo y esperanza.